Tenga buen día, profesor Miguel Ángel Cárdenas Arzapalo. En estos momentos vamos a exponer el examen final, ¿no?, de Fundamentos Económicos y Contables, para la cual tenemos la participación de cuatro integrantes de este trabajo, quienes son Cruz Cabrera, Natalie Kelly, mi persona, Jimena Mondaca, Henderson Bryan, Rulay Ruiz, Noelia Stephanie y Jana Colque, Carolina Danitz. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué mecanismos de la presente Constitución Política del Perú permite consolidar la estabilidad macroeconómica de los mercados? Para esta ocasión vamos a desarrollar, ¿no?, la siguiente pregunta citando cuatro puntos, en la cual podemos encontrar cuatro artículos que nos detallan, pues, ¿no?, cuál eh, nos puede dar la estabilidad macroeconómica. Y la primera es la libertad de empresa, que la podemos encontrar en el artículo 13 de nuestra Constitución, la cual garantiza la libertad de empresa, lo que permite el desarrollo de la actividad económica privada en un entorno competitivo. Esta libertad se encuentra sujeta a ciertas restricciones, como la protección del medio ambiente, la defensa de la libre competencia y la promoción del bienestar social. Como segundo punto, podemos definir a la independencia del Banco de Reserva. En sí, esta podemos encontrarla en el artículo 139 de nuestra Constitución, la cual indica que el Banco Central de Reserva es autónomo en el ejercicio de su función de conducir la política monetaria y cambiaria del país. Esta autonomía le permite al Banco Central de Reserva tomar la decisión técnica, sin presión política, lo que contribuye a mantener la estabilidad de precios y la solidez de un sistema financiero. En el punto 3 podemos indicar podemos resumir al punto de la responsabilidad fiscal en el artículo 75. Eh, el artículo 75 nos indica que el Estado peruano está obligado a mantener un equilibrio fiscal, lo que significa que sus ingresos deben ser suficientes para cubrir sus gastos. Esta responsabilidad antes mencionada contribuye a mantener la confianza de sus inversores y evitar el endeudamiento excesivo del Estado. Como punto 4, sin artículo, podemos definir el marco legal que establece, y predecible, ¿no?, la Constitución establece un marco legal estable para predecir la actividad económica. Esto significa que las empresas pueden planificar con sus inversores a largo plazo y con una mayor seguridad. Continuando con la segunda pregunta, hace mención. Usted ha ganado las elecciones presidenciales de su país y actualmente está en búsqueda de un ministro de Economía idóneo para liderar dicha cartera. Su despacho, a través de sus asesores, han seleccionado tres finalistas. Estos serán entrevistados por usted para escoger el ganador final. Por ese modo, se les ha formulado la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las medidas que adoptaría como nuevo ministro en materia económica para enfrentar la actual recesión y cuáles serían aquellas que implementaría cuando este periodo recesivo culmine y se comience a evidenciar un mayor dinamismo en la economía? Las respuestas de los candidatos fueron las siguientes. Postulante 1, lo primero que haría sería incrementar los impuestos y reducir el gasto fiscal para poder tener un aumento en el presupuesto público. Una vez que vuelva el periodo de dinamismo económico, implementaría una política expansiva en la que muchos impuestos serían recortados. Postulante 2, la política con la que yo atacaría la recesión sería de corte expansivo, de manera que disminuyendo el gasto fiscal podríamos ahorrar recursos del presupuesto público que nos permita recortar la masa monetaria de soles y hacer que la moneda nacional recupere su valor. Postulante 4, la política con la que yo empezaría sería de corte expansivo, aumentando el gasto público y reduciendo los impuestos. Una vez que el país haya recuperado su impulso económico, propondría disminuir el gasto fiscal y aumentar las tasas de tributos. Postulante 4, las medidas que yo adoptaría contra la recesión serían aumentar el gasto fiscal y aumentar los tributos. Una vez que entremos nuevamente en un periodo de desarrollo normal de la economía, disminuiría el gasto fiscal y reduciría los tributos. Con esta información, se le pide escoger el postulante correcto y explicar las razones que esgrimen detrás de esta decisión. Importante.
Listo. Entonces, como desarrollo, tendríamos en el punto número 1 el enfrentamiento de la recesión. El postulante número 3 propone una política inicial de corte expansivo, que implica aumentar el gasto público y reducir los impuestos. Esta estrategia está orientada a estimular la demanda agregada y fomentar la actividad económica durante la recesión. Aumentar el gasto público de alguna manera puede generar empleo y aumentar la inversión, mientras que reducir los impuestos puede incentivar el consumo de la inversión privada. Esto podría contrarrestar la caída en la producción y el empleo durante la recesión. Periodo de recuperación económica: una vez que el país comience a recuperarse y se evidencie un mayor dinamismo económico, postulante 3 propone una transición hacia una política fiscal más conservadora. Esto implica disminuir el gasto público y aumentar las tasas de tributos. Esta fase es crucial para evitar desequilibrar o desequilibrios fiscales a largo plazo y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, reducir el gasto público en el momento adecuado para ayudar a controlar la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica. Mientras que aumentar los impuestos puede generar mayores ingresos fiscales para financiar el gasto público necesario sin recurrir al endeudamiento excesivo. En el punto 3, consideraciones económicas, las políticas propuestas por los postulantes o por el postulante 3 muestran un entendimiento balanceado de las necesidades de corto y largo plazo de la economía durante la recesión. Se enfoca en estimular la economía para evitar una contracción prolongada. En la fase de recuperación adopta medidas prudentes para garantizar la estabilidad fiscal y económica a largo plazo. Entonces, el postulante 1 propone implementar una política fiscal expansiva reduciendo los impuestos, lo cual estimularía el consumo de la inversión, impulsando la actividad económica. Sin embargo, esto también podría generar un aumento en el déficit fiscal y presiones inflacionarias. Mientras que el postulante 2, su propuesta ayudaría a controlar la inflación y fortalecer el valor de la moneda nacional. Sin embargo, esta medida podría tener un efecto negativo en la demanda agregada y crecimiento económico a largo plazo. El postulante 3, que propone que estimularía la demanda agregada en el crecimiento económico a corto plazo, pero esto también podría generar un aumento en el déficit fiscal y presiones inflacionarias. El postulante 4 propone implementar una política fiscal contractiva, reduciendo el gasto público y los impuestos, lo cual ayudaría a controlar una inflación y reducir el déficit presupuestario, pero podría tener un efecto negativo en la actividad económica. Por lo tanto, la elección más viable, dada la situación del caso, sería el postulante 3, ya que propone una política económica de corte expansivo, aumentando el gasto público y reduciendo los impuestos, lo cual es la estrategia más adecuada para enfrentar una recesión económica. Le doy el paso a mi compañera con el punto número 3. La pregunta número 3 es, ¿cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada de un bien si el gobierno impone un precio máximo por debajo de su precio de equilibrio? Si este precio máximo se fija por debajo del precio de equilibrio, se darían los siguientes efectos. A. Exceso de demanda. A un precio más bajo, los consumidores estarán dispuestos a comprar el bien, aumentando la cantidad de demandada. Y B. Escasez de oferta. Los productores estarán menos incentivados a producir el bien a un precio más bajo, disminuyendo la cantidad ofertada. Bueno, supongamos que el precio de equilibrio de la gasolina es de 10.8 soles por litro. El gobierno decide imponer un precio máximo de 7 soles.20 por litro. Los efectos que causaría serían los que tenemos en el gráfico. 1. La cantidad de demandada aumenta a 7 soles por litro, 7.20 por litro. Más consumidores querrán comprar gasolina porque es más barata. Y 2. La cantidad ofertada disminuye a 7.2 por litro. Los productores de gasolina estarán menos dispuestos a vender porque sus márgenes de ganancias se reducen, por lo tanto producen menos. En la gráfica vemos en azul la demanda y en rojo la oferta. ¿Qué efectos causaría? Cuando se levante la restricción sería, si en el futuro se elimina el precio máximo y el mercado vuelve a la competencia perfecta, el precio volverá
al precio de equilibrio a 10 soles por litro. Y la cantidad ofertada y demandada se igualarán nuevamente, eliminando la escasez. Le paso la palabra a mi compañera. Explique en qué consiste el esquema de la flotación sucia para el modelo de política monetaria que aplica el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cuál sería la principal ventaja de la política de tipo de cambio fijo y de flotación limpia? Por otro lado, ¿cuál es la principal herramienta de política monetaria que debe aplicar todo banco central y por qué es importante la existencia de estas instituciones en la estabilidad monetaria de un país? La flotación sucia es un régimen de tipo de cambio en el cual la moneda nacional no está completamente libre de intervención gubernamental. En este esquema, el Banco Central interviene en el mercado de divisas para evitar fluctuaciones extremas del tipo de cambio. Aunque no establece un valor fijo, el Banco Central de Reserva aplica este modelo de política monetaria para estabilizar la moneda y mantener un entorno económico controlado. Existen ventajas sobre la política de tipo de cambio fijo y de flotación limpia. Por ejemplo, la ventaja de la política de tipo de cambio fijo sería la flexibilidad y la defensa contra la crisis, porque a diferencia de un tipo de cambio fijo, donde el valor de la moneda se mantiene constantemente en relación con otra moneda, la flotación sucia permite ajustes más flexibles en respuestas a cambios económicos internos y externos. Y además, en un tipo de cambio fijo, las reservas de diversas pueden agotarse rápidamente durante una crisis, mientras que la flotación sucia permite al Banco Central intervenir según sea necesario sin comprometer todas las reservas de una vez. La flotación limpia también tiene ventajas, como lo es la estabilidad y el control de inflación. La herramienta principal de la política monetaria que debe aplicar todo banco central es la tasa de interés, ya que esta tasa de referencia es un principal instrumento mediante el cual el Banco Central puede influir en la economía, puede tener control de la inflación, una estabilidad económica. La existencia de instituciones como los bancos centrales es crucial para la estabilidad monetaria de un país, debido a que tiene una política monetaria independiente y además nos ayuda en la gestión de crisis. En situación de crisis financiera, los bancos centrales actúan como prestamistas de última instancia y estabilizan el sistema financiero. Como ejemplos del Perú, vamos a tener a la intervención del Banco Central de Reserva del Perú, que interviene regularmente en el mercado de divisas para evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, lo que ha ayudado a mantener la estabilidad económica en periodos de alta volatilidad internacional. Y además nos ayuda al control de la inflación, ya que recordemos que en los últimos años ha utilizado su tasa de interés de referencia para mantener la inflación dentro de su rango objetivo, demostrando la efectividad de sus políticas monetarias. Eso sería todo respecto a nuestras intervenciones en el examen final. Muchas gracias.